Saludos, buenas noches. Quien les habla, Johanna Rivera Disla, la facilitadora de este hermoso y apreciado diplomado en coordinación docente y acompañamiento pedagógico. Ya hoy en nuestro último encuentro, eh, es bueno siempre poner todo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les damos las gracias a Dios para que sea Él que pueda dejarme desarrollar esta clase de manera asíncrona y ustedes entonces eh, puedan ver este material y puedan hacer preguntas, completar lo que es el proceso de evaluación de este diplomado. Ahí mismo lo dice, saben que soy su docente con más de 16 años de experiencia en lo que es la enseñanza de las matemáticas, la gestión educativa. Estoy especializada en lo que es educación inclusiva, soy metodóloga eh, y además tengo maestría en docencia y gestión universitaria, maestría en mi área, el área matemática. Actualmente en el proceso de mi doctorado en educación y máster en logopedia y otros estudios más realizados. El objetivo general es fortalecer las competencias profesionales de los docentes y coordinadores en el ámbito de la gestión pedagógica, promoviendo habilidades de liderazgo, planificación, seguimiento y acompañamiento docente, con el fin de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en los centros educativos. Y lo hemos visto ya porque este es el último encuentro, ya para finalizar. Eh, bueno, acá que recordábamos de la clase anterior, en la clase anterior estuvimos viendo lo que son los acompañamientos pedagógicos, vimos, vimos algunas funciones, ya hemos visto las funciones del coordinador, hemos visto todas esas tareas y todo ese arduo trabajo que hacen los coordinadores. Hoy seguimos con este proceso de acompañamiento. Es una estrategia, como vimos anteriormente, pero es una estrategia que consiste en dar asesoría planificada, continua y pertinente, sobre todo contextualizada y muy respetuosa a los docentes, generando espacio de diálogo y reflexión. Es un proceso de formación que se define como la acción de acompañar al docente con la finalidad de ayudarlo a encontrar las respuestas a sus situaciones problemáticas. Es decir, esos acompañamientos de los coordinadores, como su nombre lo dice, es acompañar, guiar al docente en su planificación áulica, en su desarrollo áulico. Hay varias formas de intervención para realizar acompañamiento. Están las visitas en aula. Luego ustedes van a ver que este constituye la principal forma de intervención en la práctica. El A11 que realizan los acompañantes, pero esta tiene que tener una planificación. En esa planificación tiene que haber una observación y un registro de información. Además, luego después sus registros de información, tiene que haber un análisis de ese registro de información, esa orientación para la reflexión crítica, porque recuerden que el acompañante tiene un rol principal, debe promover que el docente reflexione de su propia práctica áulica. Reporte de la información, luego después que ya hace toda esa sistematización, entonces finalmente hace ese reporte, esos informes que ya hemos visto en las clases anteriores cómo deben de elaborarse y organiza y sistematiza la información recogida. Además también tenemos los microtalleres, son reuniones programadas y consensuadas entre el docente y el acompañante, es decir,
para ver ahí, buscar, ver las fortalezas, las dificultades, es como una estrategia, ese micro taller para girar en torno a la temática seleccionada como producto de esas observaciones que hemos realizado o que han realizado. Además, esa asesoría personalizada es otra forma de intervención en los acompañamientos sumamente valiosísima, ya que según Ana María Gordillo 2013, Gordillo, 2013, ella asegura que la asesoría personalizada es una oportunidad y crecimiento personal y de formación donde se establece una relación de ayuda entre tanto el profesor y el acompañante o el profesor y estudiante, con el fin de aportar y adquirir cualidades personales y la preparación necesaria para ser seres humanos responsables y comprometidos con la tarea profesional. Según el Ministerio de Educación, en el protocolo de acompañamiento que nosotros vimos, ya eso también está dentro de los materiales en el 2014, es el proceso de reflexión por medio del diálogo asertivo y sobre todo empático. En cuanto a esa práctica pedagógica, esa asesoría personalizada son sumamente valiosísimas. Algunos instrumentos que nosotros podemos utilizar, que puede utilizar, dígase, el acompañante, esa observación de clase en aula, recordando que los instrumentos, muchos vienen preparados desde el Ministerio de Educación, otro lo que hacen es que se reúne el equipo de gestión y redactan y organizan, pero siempre con esos lineamientos, esa dimensión profesional, esa dimensión académica, es decir, tiene que tener esas dimensiones. También dentro de los materiales ya debe de haberle llegado esos diferentes instrumentos. Entrevista a profundidad sobre la tarea de enseñar es importante, podemos utilizar entrevista. Usted puede hacerle entrevista a sus docentes, cómo le va con la planificación, cómo te sientes, cuáles las estrategias, por ejemplo, ahora con la secuencia, cómo te va con la secuencia, en donde tienes dificultades, revisar esas actividades. Es importante no solamente entrar a las aulas, sino que también reunirse, ver las planificaciones, compartirla, trabajarla juntos. Revisión de documentos, eso es importante, revisarle los instrumentos que ellos utilizan para sus evaluaciones, todo, esos registros anecdóticos, las reuniones y talleres formativos e informativos, importante porque muchas veces encontramos una debilidad o una dificultad en un maestro y puede ser que más de un maestro tenga esa misma dificultad y por ende podemos entonces hacer esas reuniones, esos grupos pedagógicos, esos clubes, encuentros de redes también se pueden hacer, las encuestas, guía de observación de docencia, guía de entrevista o lista de cotejo, ruta de trabajo sumamente importante, los cuestionarios. Ejemplo, vamos a ver una descripción de caso, un docente de primaria tiene dificultades para gestionar el tiempo en el aula. Aunque la planificación parece adecuada, muchas actividades quedan incompletas al final del día, afectando el progreso de los estudiantes. Entonces, el diagnóstico que el coordinador puede de ahí extraer es una situación actual. El docente organiza bien sus clases, pero no logra completar las actividades planificadas dentro del tiempo asignado. Esto afecta negativamente el aprendizaje de los estudiantes, ya que se quedan sin finalizar tareas clave. Y recuerden que en una clase el docente tiene que manejar bien lo que son los inicios, el desarrollo y el cierre, es decir, los momentos de la clase, sumamente importante y valioso para nosotros ahora en el proceso de evaluación y por ende el coordinador tiene que estar muy activo
en que sus docentes manejen esos procesos, esos momentos de la clase, sepan identificar ese inicio, ese desarrollo, ese cierre y recordar que un toque de campana realmente no cierra su clase, usted tiene que cerrar su clase, ya sea usted no terminó el tema, pero tiene que decirle a sus estudiantes, bueno, el próximo día vamos a continuar con la actividad donde nos quedamos. Sigan ustedes investigando, sigan avanzando, sigan estudiando, porque el próximo día que seguimos ahí. Es decir, cerrar la clase. Fortaleza en este caso es que la docente es meticuloso en la planificación y está muy comprometida con el aprendizaje de sus estudiantes, pero tiene una área de mejora y es que la gestión del tiempo durante las actividades en clase. Ese tiempo hay que ayudarle a que la docente pueda manejar ese tiempo, pueda organizar. El objetivo del acompañamiento que va a surgir en base a esa debilidad es que tiene como objetivo principal mejorar la capacidad del docente para gestionar el tiempo en el aula, asegurando que todas las actividades planificadas se complementen dentro del horario establecido. Dentro de las estrategias y actividades, en una estrategia 1 que propongo, es implementar un cronograma de actividades diario con tiempo asignado para cada tarea, priorizando aquellas que son esenciales para el aprendizaje. Ejemplo, dividir una clase de 60 minutos en bloque de 15 minutos para diferentes actividades, es decir, introducción, desarrollo, prácticas y cierre, es decir, organizar el tiempo, ponerle minutos para el inicio, para el desarrollo, para el cierre, y si es necesario usar un cronómetro que le ayude a y le vaya identificando cuando tiene que hacer cambio de actividades. Enseñar técnicas de control de tiempo, como el uso de temporizadores, y así sucesivamente. Puede ser un reloj, su celular, con ese cronómetro. Puede ser otra estrategia, realizar simulaciones de clase para que el docente practique la gestión de tiempo y reciba retroalimentación inmediata. Miren, algo importante es que muchas veces el coordinador cree que solamente hay que dejarle todo al docente. Si puede modelar clase, donde el docente pueda observar esos momentos, pueda observar esa gestión del tiempo. El recurso puede ser ese reloj que usted va a utilizar, la plantilla de planificación diaria o plantilla de unidad que está utilizando. El coordinador tiene que darle seguimiento y evaluación, ese monitoreo constante, esa retroalimentación, esa evaluación, esos acuerdos y compromisos entre ambos. Vamos a ver esos los informes del coordinador, porque después que usted hace eso, que usted realiza esos acompañamientos, que hace todas sus estrategias, entonces van los informes, que son documentos que resumen las observaciones, las evaluaciones y las secciones de retroalimentación realizada con los docentes. Estos informes documentan los hallazgos clave, la fortaleza identificada, las áreas de mejora y los acuerdos y compromisos. Hay varios tipos de informes que usted puede utilizar y es los informes de observación diaria. Aquí usted tiene que detallar lo observado durante esa clase. Informe de retroalimentación, resumen de la discusión mantenida con el docente, e informe de progreso también, que son esos documentos de avance. Es importante la agenda, el coordinador tiene que tener una agenda sumamente importante.
porque es una herramienta organizativa que incluye la planificación y programación de todas las actividades de acompañamiento docente, observaciones del aula, reuniones, secciones de retroalimentación y otras responsabilidades administrativas. Igual que como el docente se está preparando para su evaluación, también el coordinador debe prepararse para su evaluación y por ende tener su agenda. Esa agenda tener los portafolios de cada uno de sus docentes, si tiene 15 docentes que están a su cargo, tener esa carpetita de cada docente donde va entrando los acompañamientos que le realiza, la prueba diagnóstica que le entregaron los docentes, el informe, lo que ellos hicieron para el plan de reforzamiento, plan de nivelación, las actividades, planificación. Sabemos que las asignaturas objetos de pruebas nacionales van a trabajar por secuencia, están realizadas esa secuencia, entonces es sacar esa secuencia, entregarle las actividades que se están realizando. Entonces, es importante también que nosotros conocer de la supervisión educativa, el coordinador tiene que saber que las claves, que la supervisión educativa es la clave para mejorar la calidad de la enseñanza, apoyando tanto la gestión institucional como la práctica pedagógica. El propósito de la supervisión es brindar acompañamiento, monitoreo y retroalimentación, asegurando que los procesos educativos se alineen con los estándares y necesidades de la comunidad educativa. La supervisión moderna adopta un enfoque humanista y transformador, viendo al docente como como un agente de cambio y fomentando el desarrollo personal y profesional, porque antes las supervisiones eran muy atacadas, se atacaba mucho en las supervisiones. Las supervisiones no van a fiscalizar, simplemente van a guiar, acompañar y hay que ver el docente como ese agente de cambio y transformación. Tiene sus etapas, el proceso de supervisión tiene sus etapas. Ven, pero quédate ahí que estoy grabando una clase. Tiene sus etapas de supervisión. Por ejemplo, tiene planeamiento, que aquí es donde se definen todos los propósitos, todas las metas, todas las estrategias, mediante un enfoque participativo. Está la ejecución luego de ese proceso de supervisión. Están los seguimientos y monitoreo, es importante, y luego de ese seguimiento y monitoreo, la evaluación, el control luego, porque es importante. El trabajo colaborativo es importante que se fomente entre en los centros educativos y que sea visto como una estrategia esencial para impulsar el desarrollo profesional y tiene que partir desde el área de coordinación. Parte del principio de que el aprendizaje docente es más efectivo y enriquecedor cuando se realiza de manera colectiva, fomentando la construcción de comunidades profesionales de aprendizaje. Las características del trabajo colaborativo, creación de equipo docente para diseñar, implementar y evaluar conjuntamente prácticas pedagógicas, intercambio de buenas prácticas, recursos y experiencia entre pares, reflexión conjunta, esa reflexión conjunta sobre los retos y necesidades educativas del contexto, esa retroalimentación mutua y apoyo entre docentes para la mejora continua. Ese impacto del desarrollo profesional docente es que se fortalece a través de la construcción de aprendizaje colectivo, ese intercambio de motivación y satisfacción profesional, mejora en los resultados de aprendizaje de los estudiantes y el bienestar psicológico, formación en servicio y comunidades de aprendizaje que permiten reflexionar, compartir y transformar prácticas docentes. Estrategias y modalidades. Entre esa estrategia tenemos comunidades de aprendizaje profesional, equipos docentes que reflexionan y buscan soluciones juntos,
observación y confianza, compartir aula y prácticas pedagógicas para realizar mejoras continuas, proyectos colaborativos y desarrollo de material didáctico en conjunto, talleres y formación interna, donde los propios docentes son los que van a liderar procesos de actualizaciones y aprendizaje. El liderazgo pedagógico juega un papel fundamental, pues orienta, impulsa y da sentido a las iniciativas colaborativas y a los planes de desarrollo profesional, favoreciendo una cultura de mejora continua en las escuelas. Pues en esta parte que es momento de pregunta, me pueden dejar en los comentarios qué hemos aprendido del tema y cómo evalúan esta clase, recordando que están todos los materiales. En esos materiales tienen la agenda, tienen los cronogramas, tienen todo, y esa parte ya fue enviada a los grupos y también en el Classroom subida. Así que nada, muchísimas gracias. Que pasen feliz resto de la noche, espero verlo y que haya sido de gran provecho este proceso de formación de este diplomado. Muchísimas gracias. Johanna Rivera Disla ha estado con cada uno de ustedes.